Hoy vamos a cambiar por completo la forma en la que entendemos el diseño arquitectónico. Imaginemos por un momento que vamos a iniciar un proyecto de construcción virtual, pero uno donde cada elemento es muchísimo más que un simple conjunto de líneas en una pantalla. En este análisis vamos a desgranar el manual de Revit Arquitectura para entender de verdad cómo se da ese salto espectacular desde el dibujo 2D tradicional hacia la metodología BIM. A ver, entremos en materia. La base de todo este programa es un cambio de mentalidad fundamental, la metodología BIM, o modelado de información de construcción. Básicamente, se trata de una forma de trabajar donde ya no nos limitamos a dibujar, sino que diseñamos utilizando un modelo tridimensional que está completamente coordinado. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que ese mismo modelo 3D es el que genera automáticamente todos los planos en 2D y los cálculos de materiales. Es el auténtico cerebro de todo lo que vamos a ver hoy. Fijaos en esta cita directa del manual porque da absolutamente en el clavo. Dice: Autodesk Revit Architecture está concebida como una herramienta de diseño arquitectónico y no como una herramienta de dibujo. Es decir, olvidémonos de trazar líneas paralelas para representar un muro. Aquí estamos modelando información inteligente. Cuando ponemos un muro, el programa sabe que es un muro y cómo debe comportarse en la realidad. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. La filosofía de Revit. 2. Explorando la interfaz. 3. Diseño de paredes básicas. 4. Herramientas de edición. 5. Inserción de accesos. Y por último, construcción de losas. Una progresión muy lógica, como si estuviéramos en una obra de verdad, construyendo desde los cimientos hacia arriba. Empezamos con el primer bloque, la filosofía de Revit. Hay una serie de principios que hacen que este sistema sea tan increíblemente potente. Nos permite transformar una idea desde su fase conceptual hasta el final de la obra. Genera planos 2D a partir del 3D como por arte de magia. Detecta si un tubo de fontanería choca con una viga estructural y además se sincroniza en la nube con Autodesk 360. En resumen, toda esta red interconectada nos permite crear documentación a una velocidad que antes era literalmente impensable. Pasamos al segundo punto, explorando la interfaz. Vamos a conocer nuestro espacio de trabajo. Al abrir el programa, lo que resulta súper interesante es cómo nos organiza la vida desde el segundo cero. Arriba tenemos la sección de proyectos, que viene a ser el archivo macro, el edificio completo. Y justo debajo están las familias, que son los elementos micro, una puerta concreta, un modelo de silla, una ventana, todo perfectamente separado para que sepamos exactamente dónde estamos trabajando. Y al abrir un proyecto, aterrizamos aquí, en la zona cero. Ese enorme espacio en blanco del centro es nuestro lienzo, el lugar donde vamos a levantar la estructura virtual. Todo lo que lo rodea son los paneles y herramientas que nos van a permitir controlar hasta el último detalle de ese modelo. En la parte de arriba tenemos la famosa cinta de opciones, o el ribbon. La pestaña de arquitectura es sin duda nuestra caja de herramientas principal. Fijaos en el panel de construcción. Ahí es donde residen los verdaderos pilares del diseño. Muros, puertas, ventanas, cubiertas, todo lo esencial está ahí a un clic de distancia. Ahora bien, para tener el control total, tenemos que llevarnos muy bien con estos dos paneles laterales. A la izquierda suele estar la paleta de propiedades, que nos dice todo sobre el elemento exacto que hemos seleccionado. Y a la derecha, el navegador de proyectos, que es como el índice de un libro, organizando todas las plantas, alzados y planos. O sea, a un lado vemos el detalle microscópico y al otro la organización de todo el edificio. Llegamos al punto 3. Diseño de paredes básicas. Es hora de empezar a levantar muros. Y cuidado aquí, porque antes de hacer un solo clic en la pantalla, tenemos que entender una distinción vital. Tenemos muros arquitectónicos, que son simplemente divisorios y no soportan el peso del edificio, frente a los muros estructurales, que son los auténticos muros de carga. El programa nos obliga a pensar como ingenieros desde el primer minuto. No podemos poner un muro sin decirle antes para qué sirve. Bueno, y si queremos crear un muro específico, digamos uno de 15 centímetros, hay un flujo de trabajo súper estricto. Duplicamos, le damos un nombre nuevo, entramos a editar su estructura, cambiamos el valor del grosor y aceptamos. Pero ojo, el primer paso es la regla de oro. Si olvidamos duplicar, estaremos modificando la plantilla base del programa y vamos a alterar toda la biblioteca central. Así que siempre duplicar primero. Vamos al cuarto punto, herramientas de edición. Toca darle forma a lo que hemos construido. Esta pestaña es como nuestra mesa de operaciones. Aquí podemos alinear bordes, recortar esquinas o copiar muros en paralelo usando la herramienta Offset. Pero hay una herramienta fantástica llamada Split with Cap, o dividir con separación. Básicamente nos permite cortar un muro entero dejando un hueco milimétrico exacto entre las dos partes. Es de una precisión absoluta. Y volviendo a la paleta de propiedades, hay dos ajustes que son magia pura: el desfase de base y el desfase superior.
Si le ponemos un valor positivo a la base, el muro literalmente flota por encima del suelo. Si le ponemos un valor negativo, el muro se hunde en los cimientos, y lo hace sin perder de vista a qué planta pertenece. Punto 5. Inserción de accesos. Vamos a abrir huecos en esas paredes. Aquí hay un concepto clave. Las puertas y ventanas son elementos hospedados. Es decir, no existen por sí solas flotando en el espacio, necesitan un muro que las aloje. Al colocar una puerta, automáticamente corta el muro de forma perfecta. Además, podemos cambiar el sentido de apertura en una fracción de segundo tocando la barra espaciadora. Y lo más alucinante es que si movemos la puerta, el muro se regenera y se cierra solo en la posición anterior. Y esto es lo que demuestra lo inteligente que es el sistema. Supongamos que colocamos 5 ventanas en una fachada. Si usamos la cota alineada para medirlas todas, veremos aparecer un botoncito azul con las letras EQ. Hacemos clic ahí y listo. Todas las ventanas se separan a la misma distancia exacta, sin usar la calculadora ni hacer un solo número. Automatización en estado puro. Y llegamos al sexto y último paso, construcción de losas. El suelo bajo nuestros pies. Igual que pasaba con los muros, aquí no podemos dibujar un suelo sin más. Hay que decidir desde el principio si va a ser un suelo arquitectónico, es decir, el acabado bonito de parqué o baldosa, o si va a ser un suelo estructural capaz de soportar las cargas del edificio. Para hacer el suelo, el programa entra en un modo boceto. Podemos usar líneas para dibujarlo libremente, o mucho mejor, decirle que use los muros que ya hemos creado como referencia automática. Pero, y esto es importantísimo, el contorno tiene que ser un perímetro perfectamente cerrado. Como un circuito de carreras, continuo. Si hay líneas sueltas o que se cruzan, el programa no nos dejará generar el volumen en 3D. Claro que en arquitectura nada es definitivo a la primera. Si en el futuro necesitamos editar esa losa, simplemente reabrimos el boceto. Y aquí viene un truco genial. Si dibujamos un contorno cerrado, por ejemplo un rectángulo dentro de la propia losa, el programa entiende automáticamente que queremos hacer un agujero. Es la manera más rápida y limpia de dejar preparado el hueco para una escalera o para el hueco de un ascensor. Pensemos en esto por un momento. Hemos visto cómo construir utilizando metodología BIM, donde un modelo en la nube lo controla absolutamente todo. Si un pequeño ajuste en el grosor de un muro hace que se actualicen al instante todos los planos, las secciones y hasta los presupuestos del proyecto, ¿cómo va a transformar este nivel de inteligencia y conexión en tiempo real nuestra forma de colaborar en los proyectos del futuro? Sin duda, es algo fascinante para reflexionar. Esperamos que este análisis os haya dado una visión muy clara de las bases de esta herramienta metodológica. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.